Bueno, el tema de hoy es los sistemas trifásicos balanceados. Imaginen ustedes que este cilindro, que puede rotar libremente, se le colocan tres bobinas. Una primera bobina, que es la bobina AA', que tiene este sentido. Físicamente, 120 grados después, se tiende otra bobina, que es esta que está aquí, que es la BB', y desfasada a 120 grados, otra bobina. Es decir, este cilindro tiene tres bobinas. Y él puede estar acoplado a una turbina por donde pasa agua que lo hace rotar. Puede pasar vapor de agua, que es lo que hacen las termoeléctricas, e incluso puede ser el aire en las eólicas. Y él puede rotar en dos sentidos. En este sentido contrario a las agujas del reloj o sentido de las agujas del reloj. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos el generador sincrónico. Aquí simplemente para que tengan una idea y se ubiquen en lo que estamos diciendo. Y este cilindro está sumergido en un campo magnético. Este es el norte y aquí está el sur de ese campo. Y ese campo está aquí. De acuerdo a la ley de Faraday, cuando el flujo varía, y es lo que está pasando en las bobinas, cuando ellas estén rotando, aquí se está rotando en lo que se denomina secuencia positiva, que es contrario a las agujas del reloj. Cuando él esté rotando, el flujo está variando y se generan tensiones en cada una de las bobinas. Pero como las bobinas están desfasadas 120 grados, los comienzos, o si usted quiere, los picos máximos de las tres bobinas que son independientes, están también desfasados 120 grados. Es decir, si tomamos por ejemplo la primera bobina versus AA' como referencia, es decir, referencia que la ponemos sobre el eje, su tensión va a ser B raíz de 2 por el coseno de omega t. Esta es la tensión máxima. Se pone B raíz de 2 porque cuando dividamos entre raíz de 2 para tener los valores eficaces, pues ya no queda la B. La siguiente bobina, B sub BB', su ecuación es la misma si las bobinas son idénticas. Y por el coseno de menos 120 grados, aquí se ve claramente. Ella empieza a 120 grados después. Y esta otra bobina, la CS', también es igual, pero está desfasada a 240. Si tienen el mismo número de bobinas, estos tres números son iguales y este es el desfasaje. Cuando esto sucede, se dice que se ha generado un sistema trifásico balanceado. Y las tensiones, este es B sub A' que hace esto, este es B sub BB' que oscila de esta manera y este es B sub CS' que oscila así. Y entre ellas hay un desfasaje de 120 grados. Esas bobinas se pueden conectar de dos maneras, haciendo un anillo y tomando de los puntos donde se conectan esas tres bobinas, sacando tres cables. Esta conexión recibe el nombre de conexión delta. O puede suceder que un punto de esas bobinas, un extremo de esas bobinas, se ponga en un punto, se conecten todas en un punto y de los otros extremos se saque las líneas. Y un neutro. Esta conexión recibe el nombre de conexión en estrella. Normalmente se le dice a esta tensión de fase, y esta tensión de aquí a aquí, tensión de línea. Esta sería una tensión de línea y que coincide con la tensión de fase, mientras que aquí la tensión de fase y la tensión de línea son diferentes. Aquí está un diagrama de la secuencia ABC que les dije que es la forma como rota el cilindro. Este es B sub A, la tensión de línea. Aquí está la tensión de fase, si es que existe y que está desfasada a 30 grados. Las tensiones de línea en forma fasorial es B, ya si vivimos entre raíz de 2, aquí está 0 grados, menos 120 y 240. Para este caso, las tensiones ahora de fase
son B entre raíz de 3 por un ángulo de menos 30, aquí se ve. B sub n ahora también se desfasa 120, por lo cual da 150. Y la siguiente que se desfasa 120 y es 270. Más o menos eso está bien explicado en el Robbins, no vamos a caer tanto en esos detalles. Esto es una conexión de un sistema que se denomina estrella-estrella. ¿Por qué? Porque la generación, esta parte se llama la generación, está conectada en estrella y el sistema o la carga, que puede ser una fábrica, puede ser su casa o puede ser un sector de la ciudad, también está conectado en estrella. Entonces vamos a ver bien esto. Hemos dicho que esto es una tensión de fase, que es la tensión B sub 1, E sub 1, N. Y esta también es una tensión de fase. Las tensiones de línea es la tensión E sub 1, 2, a nivel de generación. Y a nivel de la carga también sería B sub 1', B sub 2'. Bien, observen lo siguiente. En el lenguaje cotidiano, la generación es, por ejemplo, las plantas termoeléctricas que están en Tacoa o el Guri. Estos cables son los cables que esas torres que ustedes ven en algunos cerros del Ávila o de otras partes, esas líneas de transmisión, esta se llama transmisión. Y esto que está aquí recibe el nombre de distribución. Distribución. Entonces, las corrientes de línea en esta conexión son la misma. Observen que esta corriente es la misma corriente que pasa por aquí. Pero esta tensión de fase no es igual a la tensión de línea. En todo caso, tendríamos que restar esta tensión menos esta tensión para que nos dé la tensión de línea de aquí. Entonces, bueno, aquí lo dice, las corrientes de línea y de fase son iguales, porque esta corriente, que es la que pasa por la fase, la de línea y aquí nuevamente la fase, es la misma corriente. Normalmente a uno no le interesa cómo está generando Tacoa, ni cómo está generando Guri, sino que si esta es su fábrica, usted lo que le interesa es cómo le llegan las líneas. Y entonces usted se puede conectar en estrella aprovechando el neutro que le envía el servicio eléctrico, o las puede conectar en delta. Es decir, no es relevante cómo se genera, lo importante es cómo me entrega transmisión lo que se está generando en Tacoa. Y yo, de acuerdo a mis intereses, como industria, como casa o como ciudad, decido si la conexión va a ser en estrella o va a ser en delta. Hay un detalle muy importante, que observe usted que cuando la conexión es en estrella hay neutro y cuando la conexión está en delta no hay neutro. Aquí usted puede ver que de esta no hemos hablado, las tensiones de línea también son las tensiones de fase, y las corrientes de línea no son iguales a las corrientes de fase. Las corrientes de fase son las corrientes de línea entre raíz de 3 y están adelantadas esta con respecto a esta 30 grados. Eso es simplemente memorizar eso, pero eso no tiene nada importante. Vamos a ver cómo se haría el circuito, pero vamos a poner esto y después nos independizamos de esto. Observe que esto es una conexión estrella-estrella. Siempre estamos hablando de balanceado. Y esto pueden ser resistencias o pueden ser Z. Como esto, usted puede ver que esto se puede descomponer en 3 circuitos monofásicos. Este de aquí arriba, este que está aquí y este que está aquí. Y lo puedo ver como 3 circuitos distintos, ¿no? Solamente que cuando los una aquí en el neutro, pues evidentemente la corriente que va a pasar por aquí va a ser la sumatoria de esta corriente más esta corriente más esta corriente. Recuerden que estamos hablando en términos de fasores. Esta es una suma fasorial, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros tenemos B sub AN con referencia. Esta es B sub AN con un ángulo 0. Y la impedancia aquí es Z sub AN con un ángulo cualquiera tita. Aquí se puso R, pero
puede ser una impedancia cualquiera. Si fuera R nada más, sería R con un ángulo de 0 grados. Si tienen L y C, es decir, condensadores e inductancia, pues este ángulo tendría un valor. Esta corriente I, si usted ve, es esta tensión dividido entre esta Z. V sub a n con ángulo Z sobre Z con ángulo T. Es decir, la corriente I va a tener el ángulo menos tita. Y después las corrientes siguientes, este es I sub A, I sub B lo único que va a hacer, va a tener el mismo valor, pero va a estar desfasada a 120 grados. E I sub C va a tener el mismo módulo, pero va a estar desfasado 240 grados. Observen que es muy fácil calcularlo. Repito, divido esto entre este señor, cuando es en estrella, obtengo la corriente, para el primer caso, si la supongo ella como referencia, su ángulo es 0, y todas las demás corrientes las desfaso 120 grados. Y la corriente del neutro va a ser la suma de todas las corrientes que pasan por aquí, suma fasorial. Por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos un sistema trifásico, estrella-estrella, la tensión de línea, esta tensión de aquí hasta aquí, es 208 volts, que alimenta una carga balanceada de Z igual 20 más J10. Y vamos a aclarar algo que posiblemente y nos piden las corrientes de línea. Un sistema balanceado en generación es que los módulos de las tensiones sean iguales y que estén desfasadas entre ellas 120 grados. Perdón. Un sistema de carga balanceado es que las zetas sean exactamente iguales. Entonces vamos a resolver este ejemplito para que ustedes vean. Aquí nuevamente repetimos el enunciado y el problema. Como la tensión es 208, que es de línea, si yo divido ese 208 entre raíz de 3, me da la tensión de fase. Como tengo la tensión de fase, yo puedo calcular IA si conozco la Z, que es 5,37 con un ángulo de menos 26,6. Porque la Z, que esta, tiene un módulo y un ángulo, pero el ángulo es menos 26,6. Aquí yo no puse ese valor porque no importa. Y ya tengo la corriente I sub A, la corriente I sub B tiene este mismo módulo, simplemente esto lo desfaso 120 grados. Sería menos 26 menos 120, da esto que está aquí. I sub C tiene el mismo módulo, pero la desfaso con respecto a esta 120 grados y me da esto. Y cuando yo sume I sub A más I sub B más I sub C, faso